Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Mamá Nerd y ya estamos en la segunda parte de nuestro libro The Whole Brain Child, el cerebro del niño. Esta parte es súper interesante, ya vamos a pasar al capítulo 3, pero antes de pasar a ese capítulo me gustaría solamente aclarar un ejemplo de lo que se explicó en el capítulo anterior. ¿Recuerdan que hablamos de cómo se conectan hemisferio derecho y hemisferio izquierdo para lograr un mejor equilibrio a nivel emocional? Bueno, los autores nos plantean un ejemplo en el cual un niño pequeño iba en el coche con su niñera y su mamá y de pronto tienen un accidente y entonces la ambulancia se tiene que llevar a la niñera. Él estaba muy vinculado a su niñera. Entonces, en días posteriores, él empieza a repetir el nombre de su niñera con el sonido de la ambulancia. ¡Iu, iu! Y entonces los papás empiezan como a preocuparse de que esta experiencia haya podido ser muy dolorosa para él. Pues lo repite y lo repite. Pero deciden llevar a cabo esta estrategia de conexión entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Como él lo seguía repitiendo, en lugar de distraerlo y de decirle que no pasa nada, porque muchas veces los papás, ante las experiencias dolorosas de nuestros hijos, tendemos a decirles que todo está bien, que no pasa nada, que no lloren, o a distraerlos. Vamos por un helado, es la estrategia de vamos por un helado. Pero esto no necesariamente es lo mejor. ¿Por qué? Pues porque entonces las emociones se van a quedar ahí en el hemisferio derecho sin poderse procesar en el hemisferio izquierdo, sin entender qué es lo que sucedió y sin poderlo contextualizar. Entonces, en este caso, la mamá decidió que en lugar de distraerlo, le iba a hacer preguntas para que él pudiera contar la historia. Y le dijo, oye, sí es cierto, la ambulancia se llevó a tu niñera, ¿verdad? Y el niño dijo, sí, como era un niño pequeñito, a su media lengua fue explicándolo. Ah, y se la llevó porque el coche, ¡pum!, chocó, ¿verdad? Sí. Entonces así fue dirigiendo lo que el niño iba pensando para que pudiera expresarlo, ponerle palabras y procesarlo de una forma correcta. Cuando nosotros no hacemos esto, las emociones de cualquier forma van a generarse y van a salir a veces de forma inesperada. Puede ser mediante berrinches, mediante regresiones, es decir, que vuelvan a chuparse el dedo, a mojar la cama, o que tengan pesadillas o conductas que no habían presentado antes y que sean inaceptables. Entonces lo mejor es tratar las emociones así como en este ejemplo para que ellos se enfrenten aunque sea doloroso y lo procesen de la mejor manera. Y ahora sí, vamos a la siguiente parte que nos habla de cómo integrar la parte de escaleras abajo con escaleras arriba. Ya en otro video les hablé de estas partes del cerebro, la parte de abajo y la parte de arriba, y cómo poco a poco se pueden ir integrando, pero en este libro se profundiza un poco más. Este capítulo se llama Construyendo la escalera de la mente. Es decir, que puede existir comunicación entre abajo y arriba. Entre la parte de abajo y la parte de arriba está la amígdala cerebral, que es el centro de procesamiento de las emociones. Y cuando está el control, puede tornarse en una cosa muy explosiva. Imagínate que en un momento tus dos hijos, y si no los tienes, imagina que tienes dos, uno de ellos encuentra el juguete favorito del otro y está a punto de destruirlo cuando entra el otro hijo o hija. Imagínate esta situación. Esta situación puede tener dos salidas. La primera es que tu hijo, al ver que le van a destruir su juguete favorito, se torne de pronto una situación explosiva, que las emociones suban y que se descontrole, que se desborde y puede inclusive haber violencia entre ellos, puede haber una reacción violenta. Tú, como papá o mamá, al verlo, puedes tener esta reacción también. Puedes tener una reacción impulsiva, violenta, al ver esto que está sucediendo. O puede tener otra salida, una salida mucho más pacífica, que vamos a aprender cómo se puede lograr. Cuando el cerebro de piso de abajo reacciona de esta forma, esta parte del cerebro está hecha para huir ante el miedo, para defenderse, es una reacción primitiva. Entonces, cuando toma el control, nosotros podemos tener un lenguaje no verbal de ponernos rojos, de gruñir, de gritar, de golpear, de apretar los puños. Este es el lenguaje de la amígdala tratando de defenderse o de huir. Cuando estamos en una situación así, resulta más difícil
que podamos tomar decisiones razonables. Inclusive podemos decir o hacer cosas de las que más tarde nos podemos arrepentir. Recordemos que el cerebro de nuestros hijos está en construcción. Esto quiere decir que tenemos que tener expectativas realistas. No podemos esperar que reaccionen siempre de la mejor forma, de la forma más sabia, tomando decisiones que son buenas para todos. Está en construcción. Y muchas veces cuando el cerebro del piso de abajo toma el control, esta parte que de por sí ya está en construcción se vuelve inaccesible. La amígdala toma el control por completo, impide a tu hijo o hija razonar, tomar decisiones, ser razonable. Lo que debemos hacer en este caso entonces sería esperar. Tenemos que esperar a que el volcán termine de hacer erupción. Las emociones están desbordadas y más tarde podrás redirigir su atención y tratar de calmarla. Distingamos que hay dos clases de berrinche. El primer berrinche es el berrinche de las escaleras arriba y el segundo berrinche es las escaleras abajo. La mayoría de los libros te dan estrategias para tratar los berrinches del cerebro de arriba. Pero vamos a ver que los de abajo también existen y de hecho son muy frecuentes. En los berrinches del piso de escaleras arriba, él o ella quiere algo que no necesariamente puede obtener. Por ejemplo, quiere una paleta. Entonces hace berrinche por obtener la paleta. Pero, ¿qué crees? Cuando le das la paleta, si tú cedes ante el berrinche y le das la paleta, deja de llorar, deja de gritar, deja de armar un alboroto. Se calma. Entonces quiere decir que estaba en el piso de arriba tomando una decisión consciente de hacer un alboroto para conseguir lo que quería. Y de hecho le funcionó. Entonces es una estrategia calculada. Si por el contrario está en el piso de abajo, está llorando, está armando un alboroto, todo este lenguaje verbal de apretar, contraer músculos, etc. Y tú le das la paleta y de cualquier forma no se calma, y no se calma después de un rato, no sé, un par de minutos, quiere decir que la amígdala, que el piso de abajo está en control y que aunque le des la paleta o lo que sea que quería, no va a poder reaccionar de otra forma. En este momento, este tipo de berrinches, los berrinches del piso de abajo, no conviene regañar, amenazar, no conviene dar explicaciones, lecciones sobre moralidad, porque en este momento no te va a escuchar. Va a ser inclusive contraproducente, porque si tú amenazas, esta amígdala que de por sí ya estaba muy activa, se va a encender más, es como echarle leña al fuego. Lo que conviene entonces es esperar y acompañar. Y algo que no te dice el libro, pero que yo te lo digo por experiencia personal, que sí me ha pasado, es que un paso importante es que nosotros, papá y mamá, nos observemos. Que si en ese momento tu hijo o hija está en un berrinche de escaleras abajo, es frecuente que nosotros también caigamos en hacer un berrinche escaleras abajo, porque los adultos también sabemos hacer berrinche. Entonces, nosotros vamos a respirar. Los adultos, antes de decirle al niño o niña qué hacer, no le digas nada. Tú respira, tú cuenta, tú observa lo que estás sintiendo, dónde lo estás sintiendo, para que tu amígdala pueda estar tranquila acompañando ese berrinche, esa explosión emocional, porque es cuando nuestros hijos más nos necesitan. Y sé que esto no es fácil, lo sé, pero conviene que nosotros estemos en calma para acompañar este momento. Una vez que el volcán dejó de hacer erupción y que él o ella está más tranquila, entonces sí podremos ya redirigir, poner atención, etc., lo cual también se explica en nuestro video de No Drama Discipline. Entonces, los autores nos dicen dos estrategias que nos van a ayudar mucho. La primera es participar, no enfurecer. Entonces, tienes que analizar desde qué parte del cerebro está actuando él o ella y desde qué parte del cerebro estás tú también. Si él o ella está en el piso de escaleras abajo, tú ya sabes qué hacer, esperar y acompañar. Si por el contrario, ella o él es capaz de trasladarse al piso de arriba, entonces lo que vamos a hacer es ayudarlo a pensar, ayudarlo a que lentamente pase de abajo hacia arriba. ¿Cómo? Mediante preguntas. Primero diciendo lo que observamos. Por ejemplo, observo que estás muy enojado. Observo que estás muy molesta. Yo también me sentiría molesta si lo que sea. Inclusive hay veces que en este control de la amígdala te pueden decir cosas como: te odio, eres la peor mamá del mundo, el peor papá del mundo.
Y tú, en lugar de activar también tu amígdala, puedes decir, observo que eso te enojó muchísimo. Después de empatizar, de decir lo que observaste, entonces mediante preguntas, poco a poco vas a ir activando sus escaleras de arriba. ¿Qué fue lo que tanto te enojó? Después de decir que tanto te enojó, ¿y qué podrías hacer? ¿Qué opciones tienes? ¿A quién le puedes decir? Todas estas preguntas encaminadas a que se active su cerebro de arriba. Una aclaración, Es importante que no importa si es piso de abajo, piso de arriba o el que sea el berrinche, tú no vas a permitir que haga daño a los demás, que se haga daño a sí mismo o que esta situación se salga de control maltratando algún mueble o haciendo una cosa que ya no se deba, que ponga en riesgo a él o a alguien más, sobre todo integridad física. En este momento, aunque estén controlado por el piso de abajo, vas a aislarlo o aislarla para evitar que lastime o se lastime ella o él. La segunda estrategia se llama úsalo o piérdelo. El cerebro es como un músculo, entonces nosotros estamos ayudando a desarrollarlo todo, a integrarlo y tenemos que ejercitarlo día con día para que se vuelva mucho más eficiente. Entonces, una parte que tenemos que ejercitar es esta parte, la corteza prefrontal, el piso de escaleras arriba. ¿Cómo? Con la toma de decisiones. Muchas veces, sobre todo a los niños pequeños, no le permitimos tomar decisiones. Y hay muchas decisiones que se toman en el día que las tomamos los papás. Decisiones cotidianas en las que ellos podrían participar. Por ejemplo, cómo vestirse, qué comer, a dónde ir de paseo, si escaleras o elevador. Todas esas pequeñas decisiones pueden no afectarnos tanto a nosotros y es importante que nosotros ayudemos a que ejerciten su capacidad de toma de decisiones. Cuando son pequeñitos, a lo mejor tú le vas a ofrecer las opciones y pueden ser opciones limitadas, 2 por ejemplo. ¿Qué vestido prefieres, este o este? Tú de alguna forma tienes el control porque tú estás diciendo qué opciones, pero él o ella va a ejercitar la toma de decisiones desde muy pequeñito. La cena. ¿Qué prefieres cenar hoy? Ya tenemos algo en el refrigerador, Si tú le das 2 o 3 opciones y te dice pizza, eso no lo podemos tener, pero sí podemos tener tal o tal. ¿Qué decides? Si está acostumbrado a no decidir nada, al principio va a costar un poco de trabajo, pero si cotidianamente lo involucras en la toma de decisiones, al ir al supermercado, al ir al parque, al ver un programa de televisión, entonces esto se va ejercitando. Hay otras estrategias que nos invita el autor, los autores, a utilizar que serán muy efectivas y que vamos a revisar en las siguientes partes del libro. Muchísimas gracias por las dudas, por los comentarios. Te espero en las redes sociales. Suscríbete si aún no lo has hecho, dale campanita para que te recuerden y hasta la vista.